Apeleros, hoy tengo sobre mi mesa de análisis, como cualquier businessman o businesswoman, un Microsoft Surface. Ojo, porque es el dispositivo más innovador que ha presentado la gente de Microsoft hasta la fecha en esta familia de producto, y es que se trata del primer ordenador de gran consumo o el primer ordenador profesional que se va a vender de verdad y que se está vendiendo de verdad y que podéis encontrar en cualquier tienda con procesador ARM, lo cual significa que lleva en su interior un procesador que se parece más al de los smartphones que al de los portátiles como tal que podemos encontrar en cualquier mundo mundial. Bueno, pues lo he estado probando, he estado utilizándolo durante unas cuantas semanitas y hoy en mi mesa de análisis quiero contarte todas y cada una de las cosas que tienes que saber sobre este nuevo portátil de Microsoft antes de comprártelo. ¡Vamos a ello! Bueno, ahora sí que sí, nos olvidamos del Pro 7, nos olvidamos del Surface Laptop 3, que ya os hemos hablado de ellos, y nos vamos a probar este Surface Pro X, porque, ojo, es un dispositivo muy curioso. Cuando por primera vez se pensó en los procesadores móviles, tenían menos potencia que los procesadores de los ordenadores. Claro, estamos hablando de un móvil, pues tenía que tener menos potencia sí o sí que el de un ordenador tradicional. Años después nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de teléfonos de gama alta tienen mucha más potencia que cualquier ordenador básico, un ordenador como por ejemplo los dispositivos de 300, 400, 500 euros que llevan un procesador Intel Core i3 tienen infinitamente menos potencia que un iPad Pro de última hornada con el chip A12X Bionic de la gente de Apple o que un iPhone 11 Pro con un procesador A13 Bionic también de Apple. Así que en algún momento a alguien se le ocurrió que por qué no meterle un procesador de móvil a un dispositivo ordenador que podamos utilizar en la gran mayoría de situaciones. De hecho, yo cuando probé por primera vez el nuevo MacBook Air, que tenéis el unboxing publicado en el canal, dije, ojalá este producto llevase un procesador como el A13 o el A12 Bionic de la gente de Apple y no llevase un procesador de Intel, porque le daría muchísima más potencia. Bueno, pues eso es exactamente lo que ha hecho Microsoft, integrarle un procesador con arquitectura ARM. Esta arquitectura ARM es la que utilizan los móviles y huye de la arquitectura x86, que es la tradicional de los ordenadores desde las primerísimas generaciones, o sea, desde hace décadas llevamos utilizando la misma arquitectura, que es en la que se acoplan, por ejemplo, los chips de Intel, pero también los chips de AMD. Ojo, porque esto de la arquitectura no solamente tiene que ver con la composición interna del producto a nivel de hardware, sino que tiene mucho que ver también con el software, con las aplicaciones que son compatibles y con el rendimiento general del dispositivo. Así que yo cogí el Surface Pro X con todas las ganas del mundo mundial por probar el rendimiento real de un producto como este. Me ha dejado muy sorprendido, tiene muchas pegas, tiene muchas cosas que decir y que pretendo poderos contar al máximo en esta review, que es para lo que estamos aquí. Así que he planteado la review de la siguiente manera: unas cuantas preguntas y cuestiones que hay que saber sobre este producto y que pretendo responder para que tengáis toda la información lo más clara posible a la hora de entender este dispositivo y sentir si encaja o no encaja con vuestro ritmo de vida, con lo que vosotros necesitáis y con el tipo de producto que vosotros estéis buscando. Lo primero de todo, ¿qué es un procesador ARM y para qué sirve? Bueno, pues un procesador ARM es una arquitectura diferente, como os he contado ya, que utilizan principalmente los ordenadores, los tablets, etcétera, de gran consumo. De hecho, para que os hagáis una idea, este es un tipo de ecosistema que utiliza piezas mucho más pequeñas y que están mucho más adaptadas para funcionar en productos de pequeño tamaño. Suelen ser bastante más eficientes con la batería, suelen tener un rendimiento muy amplio para trabajar con pantallas de pequeño tamaño o incluso para trabajar con un montonazo de aplicaciones al mismo tiempo, con mucha multitarea y con diferentes aplicaciones muy pesadas, y sobre todo que están pensados para utilizarse en este tipo de productos compactos. En el momento en el que los dispositivos empezaron a crecer, pues estos procesadores ARM empezaron a mejorarse a la par que también íbamos necesitando más potencia de nuestros teléfonos, hasta llegar a un punto actual en el que hay muchos procesadores ARM que son más potentes que los procesadores de los ordenadores de toda la vida, como por ejemplo los Intel Core de la gente de Intel. En este caso, lo que ha hecho la gente de Microsoft es desarrollar un procesador propio en colaboración con Qualcomm. Se llama Microsoft SQ1 y es una variación del Snapdragon 8 CX, que es el que utiliza la gente de Qualcomm como modelo
estrella para los portátiles. En este caso la gente de Qualcomm, cuando empezaron a reproducirse este tipo de ideas para integrar un procesador ARM, lanzaron su propia línea de procesadores ARM para ordenadores, y esta es una variante de ese procesador de Qualcomm que han hecho y que en realidad priman por ser muy potente, ofrecer muchísima capacidad gráfica, en concreto 2 teraflops de capacidad gráfica, que es prácticamente lo mismo que ofrecía en su momento la PlayStation 4, y sobre todo rendir muy bien en términos de autonomía. ¿Por qué? Porque al final es un procesador de 7 nanómetros muy pequeño, que tiene muchísima eficiencia energética, gasta como un mecherito, y al final la idea de esto es que tengamos un dispositivo para movilidad y portabilidad, etcétera. ¿Condiciona este procesador ARM? Bueno, pues en muchas cuestiones sí, y esto os lo iré contando a lo largo de la review y os vais a dar cuenta de por qué condiciona tanto en este sentido. Pero antes de nada hay que entender el concepto de este Surface Pro X, y es que no quiere ser un Surface Pro 7, no quiere ser un Surface Laptop, y tampoco quiere ser un ordenador excepcional al que le podamos pedir lo mismo que le pedimos a cualquier otro ordenador. De hecho, esto es un producto que está pensado para aquella gente que trabaja con herramientas en la nube, que trabaja con herramientas como por ejemplo Office 365, que trabaja con herramientas propias de Microsoft o de sus propias empresas en la nube, y sobre todo gente que está siempre en movilidad y que está siempre moviéndose a lo largo del mundo, que viaja muchísimo, que le gusta trabajar en cafeterías, que le gusta trabajar en cualquier sitio, que saca directamente su portátil de la mochila y se pone a currar. Bueno, pues para toda esa gente es este Surface Pro X, y que desde luego cumple con las necesidades de ellos. Sin embargo, tiene todavía muchos matices y muchas cosas que aclarar. Ojo, porque este procesador nuevo, es el Microsoft SQ1, ha permitido dos cosas. Lo primero, que por primera vez vayamos a tener en un dispositivo de Microsoft inteligencia artificial, y es que estos procesadores para móviles llevan una especie de chips dedicados a la inteligencia artificial, que es algo que se ha puesto muy de moda y que personalmente sí que creo que tiene sentido. En este caso se ha utilizado para el reconocimiento facial Windows Hello, que se hace con las cámaras de la parte superior. Simplemente nos enfocamos a la cara, nos la reconoce y tendríamos el dispositivo bloqueado para utilizarlo. En este caso sencillamente pues nos va a reconocer la cara, como en los anteriores dispositivos de Microsoft. Lo hace muy rápido y lo hace muy bien, y sobre todo va aprendiendo de nuestro uso. Y la segunda función importante que nos vamos a encontrar gracias a este procesador es que es compatible con redes 4G LTE. Eso supone que gracias a estas redes vamos a podernos conectar a diferentes antenas y tener internet en nuestro dispositivo, incluso cuando no estamos conectados a redes Wi-Fi, y va a ser la primera vez en toda la historia de los dispositivos Surface que vamos a tener esta posibilidad en un equipo. Luego un poquito más adelante os detallo un poco más sobre esta función. Así que claro, ya que hemos mencionado los diferentes puntos que componen este procesador y que es tener un procesador ARM, vamos a resolver la pregunta que más os podéis hacer en este sentido, que es ¿cómo se comporta el rendimiento de este Surface Pro X? Bueno, pues tiene un rendimiento tremendamente potente. Me parece que a nivel gráfico tiene más rendimiento que mucha de su competencia infinitamente. Esto lo hemos visto por ejemplo con los últimos iPads. Tienen una potencia absoluta y te da para hacer un porronazo de cosas. No se quedan colgados nunca, son súper eficientes, son súper fluidos y funcionan tremendamente bien. Ojo, porque esto lo hemos dicho muchas veces, pero parece que no se queda grabado en nuestras cabezas. Caballo más grande no significa caballo ganador, y la clara demostración está con este dispositivo. No lleva un Intel Core i9 de ultimísima generación, ni tampoco es su intención, pero sí que es cierto que este procesador rinde muy bien, y rinde en todas esas tareas que se hacen en la nube y todas esas tareas que se hacen por internet y conectadas mejor que muchísimos procesadores de Intel de última hornada, que con este tipo de tareas, a pesar de que tengan mucha potencia, tampoco terminan de ser todos los solventes del mundo. Esto, como al final es un ordenador para trabajar con herramientas en línea, pues cumple más que de sobra con esas expectativas, y creo que está muy por encima de otros productos de su competencia. Yo aquí tengo mucho que decir porque yo trabajo mayoritariamente utilizando herramientas online. De hecho, soy usuario de Office 365 y trabajo con prácticamente la totalidad de las herramientas de Office 365 directamente en estos dispositivos. Utilizo Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etcétera, directamente con las herramientas online. No tengo las aplicaciones bajadas directamente en el dispositivo, y también trabajo con otras herramientas como por ejemplo Microsoft Teams, que es la herramienta de colaboración para equipos, sobre todo dentro del entorno profesional, pero también del entorno educativo, y que es mi mejor compañero del mundo. Aquí, por ejemplo, tengo todos los equipos con los que trabajo en el cole, y todas las asignaturas tenemos equipos creados en Microsoft Teams para tareas, trabajos, etcétera. Funcionar todo como si fuésemos un equipo todos a una, como fuente ovejuna. Y la experiencia al trabajar con todas estas aplicaciones en el modo online es una gozada. ¿Por qué? Porque van muy fluidas, porque funcionan muy bien. Esto al final lo que nos hace es pensar que trabajamos constantemente con un navegador. Yo, el navegador es mi mejor compañero, y de hecho elijo muy bien el navegador. Por ejemplo, soy una persona que no me gusta nada Microsoft Edge, tampoco me gusta nada Chrome, y utilizo Firefox en mi día a día. Y al final yo creo que Firefox es la aplicación que más utilizo a lo largo del día, porque como utilizo todas las herramientas en modo online, pues lo hago todo con ella. De hecho, incluso me he buscado herramientas online para la gran mayoría de cosas que hago, como por ejemplo las presentaciones, pues utilizo Prezi, ¿por
qué? Pues porque Prezi me parece súper innovador, me parece que funciona súper bien y a la hora de crear contenidos y presentarlos es muy chulo. Se nota la potencia gráfica porque a la hora de editar un Prezi, a la hora de crear un Prezi, de ir metiendo diferentes cosas, no tengo ni un solo lagueo, ni un solo fallo, ningún solo retardo, y esto es una de las cosas que sí que comparo y que contrasto muchísimo con mi Mac habitual. Mi Mac habitual tiene un procesador Intel Core i5 y desde luego que no se comporta ni de lejos como se comporta en herramientas online este producto. De hecho, el Mac con Prezi o con Canva, que ahora os voy a enseñar también, tiene un montonazo de tirones, se queda colgado bastante habitualmente, y en este dispositivo es totalmente lo contrario. Por otra parte, Canva, esta herramienta, diseño gráfico, yo hago bastante diseño gráfico, o por lo menos lo intento para muchísimas cuestiones, y en este caso pues un trabajo de Alan Turing que hice así porque lo necesitaba para clase, lo hice en el Surface Pro X, o sea, lo he hecho en este dispositivo para poder probarlo, y la verdad es que tuve una experiencia súper satisfactoria porque para todo se comportó extremadamente bien, fue rápido, fue fluido, y la verdad es que Canva es una herramienta bastante difícil de mover en ordenadores que no tienen mucha potencia gráfica, y aquí se nota que Microsoft ha hecho mucho trabajo en que todas estas aplicaciones en línea se muevan muy bien. ¿Qué pasa? Que los navegadores por norma general comen muchísima memoria RAM. Hay dos modelos de dispositivos Surface Pro X que te puedes comprar. Tienes un modelo con memoria RAM de 16 GB, que es el que yo he tenido oportunidad de probar, y luego un modelo con memoria RAM de 8 GB, que es el modelo más básico y el que está disponible en la tienda de Microsoft. También está este, por supuesto, pero bueno, que va a ser normalmente el que elijáis vosotros en el momento de comprarlo, porque la diferencia de precio sí que es bastante notable. Es prácticamente el doble en algunas ocasiones en cuanto a diferencia de precio, y joder, que al final se nota el dinerito que no estamos para tirarlo. En este sentido, un navegador funcionando a pleno rendimiento con muchas pestañas como las que podemos tener en el día a día, yo que normalmente trabajo con Teams abierto, con Outlook abierto, con Canva, con Prezi, empiezo a abrir documentos en Word, Excel, PowerPoint online, empiezo a buscar en Google, abro un montón de pestañas de diferentes blogs, páginas, no sé qué, todo eso puede llegar a hacer que una herramienta como Firefox esté consumiendo cerca de 6 GB de memoria RAM en el dispositivo, que es una auténtica locura, y que luego en reglas generales sí que se nota que necesitas de mucha potencia de memoria RAM. Así que yo, de recomendaros, os diría que os vayáis al modelo de 16 GB, porque al fin y al cabo el modelo de 8 GB se te puede quedar corto si trabajas de verdad con un montón de aplicaciones en la nube, o por lo menos si el navegador es tu mejor compañero a lo largo del día y lo utilizas para absolutamente todo, como es mi caso. Hasta aquí todo iba muy bien, pero no todo va a ser perfecto, y es que el procesador ARM bueno, pues no le gustan algunas cosas a este procesador. Este procesador es un poquito especialito, y una de las cosas que no le gustan son las aplicaciones habituales, o por lo menos las aplicaciones tradicionales que utilizamos en nuestros dispositivos. ¿Por qué? Bueno, pues igual que por ejemplo no podemos utilizar en el iPad las aplicaciones que utilizamos en el Mac porque tienen arquitecturas diferentes, pues la idea es un poco la misma. Aquí tenemos Windows 10, compilado en una versión específica para funcionar con procesadores ARM, ni siquiera es la misma versión de Windows 10 que llevan el Surface Pro 7 o el Surface Laptop 3 o otros dispositivos de última jornada que ha lanzado la gente de Microsoft. Y de hecho, y esto que lo sepáis y lo tengáis bien anotado, muchas de las aplicaciones de estos dispositivos no son compatibles entre sí. Por tanto, este Surface Pro X no es compatible con muchas aplicaciones que utilizamos en el día a día, como por ejemplo aplicaciones de mensajería, como por ejemplo Slack en el terreno empresarial. No es compatible con aplicaciones de diseño gráfico de Adobe, por ejemplo, como Photoshop. Tampoco es compatible con Premiere, que nos va a permitir editar vídeo. No es compatible tampoco con software profesional como por ejemplo AutoCAD, que nos permite hacer diferentes planos 3D o nos permite hacer diferentes tipos de diseño en 3D. Y en este caso pues está bastante más limitadito en términos de funcionalidad. Digamos que le gustan solamente las aplicaciones que funcionan en la nube en línea y a las que podemos acceder a través de un navegador. Ojo, porque sí que hay aplicaciones que son compatibles. Todas las aplicaciones que no estén compiladas en 64 bits y que estén compiladas únicamente en 32 bits. Aquí hay mucho que matizar, porque hay aplicaciones que son compatibles en 32 bits, como por ejemplo en mi caso, que he estado utilizando Firefox en 32 bits y Franz en 32 bits, que ahora os hablo un poquito sobre Franz, pero en realidad no encuentro ningún motivo para utilizar aplicaciones de 32 bits en vez de 64 bits, que en principio nos van a dar mejor rendimiento y van a hacer que tengamos una experiencia más satisfactoria y le saquemos el máximo partido al equipo. En este sentido, pues es totalmente contrario a eso que por ejemplo ha hecho Apple, que ya en la última versión de su sistema operativo para los ordenadores, su último sistema operativo macOS Catalina, ha quitado la compatibilidad con las aplicaciones de 32 bits. Aquí las necesitamos como agua de mayo, y el problema es que los desarrolladores cada vez las utilizan menos, así que vamos a encontrar muchas aplicaciones que no son compatibles y que no vamos a tener manera de utilizar en este producto. De hecho,
Esta de aquí, Franz, es una aplicación que yo utilizo mucho en mi día a día, no sé si alguna vez os he hablado de ella, pero vamos, que desde luego que es mi mejor amiga y compañera. Os la tenéis que instalar, o sea, tenéis que utilizarla porque es una maravilla. Esto es un emulador, en realidad no deja de ser un emulador de lo que sería Chrome, un navegador sin más, pero que está dividido de una forma muy intuitiva en pestañas para tener diferentes servicios de mensajería. Yo aquí, por ejemplo, tengo WhatsApp, tengo Telegram para comunicarme y tengo Outlook Web, que en este caso es el Outlook de Office 365 que yo utilizo para trabajar, y en una misma aplicación tengo todas mis herramientas de comunicación preparadas y listas para poder trabajar con ellas en cualquier lugar y situación. Y esto al final no deja de ser un navegador, pero es la mejor aplicación que podéis utilizar para tener sincronizados y juntitos todos vuestros servicios de mensajería. Ahí os apuntáis el detalle. Al final, el no poder utilizar muchas de las aplicaciones que utilizamos normalmente en los dispositivos con Windows limita muchísimo las posibilidades de este producto. Al final, iPad tiene la referencia de que tiene iPadOS, que no deja de ser un sistema operativo móvil y que tiene una tienda de aplicaciones móviles. En este caso, la gente de Microsoft ha instalado Windows 10, que no deja de ser un sistema operativo para portátiles y ordenadores de verdad. Y eso hace que no sea compatible con la gran mayoría de aplicaciones que utilizamos en los ordenadores, pero que tampoco tenga ninguna alternativa, como si la tiene, por ejemplo, Apple con App Store, que podemos descargar desde ahí multitud de aplicaciones diseñadas para el iPad. De hecho, la gente de Microsoft lo ha integrado. Tenemos aquí lo he intentado, pues esto es una Microsoft Store desde la que podemos instalar aplicaciones que nos permiten hacer diferentes tareas. Aquí tenemos, por ejemplo, Office, que sería la aplicación cumbre y estrella para utilizar en este dispositivo, pero bueno, tenemos herramientas como por ejemplo Spotify, WhatsApp, tenemos por aquí iCloud, que nos permite sincronizarnos con nuestras cuentas de iCloud, tenemos algunos clientes para utilizarlos con Instagram, tenemos Tuning para escuchar la radio. Bueno, pues al final han integrado una tienda de aplicaciones con diferentes aplicaciones que, sin ser la panacea, pueden salvar un poquito el expediente, sobre todo también teniendo en cuenta que vamos a apoyarnos muchísimo en aplicaciones online como las que ya os he enseñado, Canva, Prezi y demás, que se pueden utilizar a través de un navegador y que en parte pueden solventar en un ligero punto todo lo que sería el trabajo que hacemos en aplicaciones de escritorio tradicionales. Sí que es verdad que lo han intentado, pero echamos de menos más aplicaciones y sobre todo más ecosistema. De momento, aplicaciones que podamos instalar en el Surface Pro X no hay muchas, y sobre todo en la tienda de aplicaciones las que hay no tienen un apoyo increíble por parte de los desarrolladores, así que tampoco podemos esperar mucho de ellas, y sobre todo que a Microsoft le hace falta mucho tiempo para perfilar de verdad una tienda de aplicaciones buena que pueda competir contra el App Store de Apple. Así que aquí lo que tenemos es un dispositivo súper capaz y súper potente, tanto por ejemplo como el iPad Pro, pero que tiene la limitación de que no nos deja instalar unas ciertas aplicaciones y no nos deja una solución a ellas. Ese es el caso, por ejemplo, del iPad. Tú no puedes descargar Photoshop, pero puedes descargar Pixelmator Photo, que te hace bastante bien el apaño, y que Pixelmator Photo es una foto súper potente. Aquí no puedes instalar Photoshop, pero de momento no tienes ninguna alternativa verdaderamente buena para instalar y poder editar tus fotos en el Pro X. Igual que por ejemplo en el iPad Pro no tienes acceso a Premiere o a Final Cut Pro 10, pero tienes acceso a otras herramientas de edición de vídeo como por ejemplo LumaFusion. Pues aquí lo mismo, no tienes ningún editor de vídeo profesional de verdad que puedas utilizar en el Surface Pro X. Así que esto al final por software se ha quedado limitado sí o sí a utilizarlo para herramientas en la nube, para trabajar en cualquier sitio, en cualquier lugar, con aplicaciones de Office 365 o con herramientas como por ejemplo Canva o Prezi, que al final son editores que puedes utilizar en cualquier lugar, con cualquier ordenador, y que personalmente creo que para trabajar con ellas no te hace falta gastarte 1.300, 1.400, 1.500 euros en un dispositivo. Eso sí, si Microsoft tenía en la cabeza la idea de lanzar un producto portátil, lo han conseguido desde luego, porque este es el Surface más portátil hasta la fecha, con muchísima diferencia. De hecho, es un producto que a mí personalmente me encanta, porque por primera vez Microsoft ha hecho de verdad un tablet al que le puedes poner un teclado y se convierte en un ordenador. Y es que el tener un procesador ARM supone que tenga muchos cambios respecto a anteriores generaciones. En concreto, cambios en diseño. Es más delgado, 7,3 milímetros de grosor, es prácticamente 2 milímetros más delgado que el Surface Pro 7 y el resto de Surface tradicionales que conocemos. ¿Por qué? Pues porque en su interior no lleva ventilador, y lo que lleva es una ventilación pasiva que necesitan los procesadores ARM, igual que la que tienen por ejemplo los móviles, una ventilación que se basa simplemente en un disipador de calor que se encarga de mover todo el calor, pero como tampoco genera muchísimo calor, no le hace falta en absoluto. En reglas generales es un dispositivo más redondeadito, por primera vez vamos a tener marcos redondos en la pantalla en vez de los marcos cuadrados tradicionales, la curva es muchísimo más eficiente, o por lo menos es una curva que resulta bastante más agradable a la mano, y por otra parte también podemos destacar que no tiene ningún tipo de apertura ni abertura por la que pueda salir el calor ni nada por el estilo, por el que no le hace falta. Así que tenemos aluminio anodizado, el clásico aluminio anodizado de la gente de Microsoft, en este caso en color negro mate, y que está construido en una única pieza, formato unibody, que
se comporta estupendamente en todas las situaciones. Y han mantenido el kickstand, que es esta pieza de metal que todos conocemos, esta pieza de metal que se coloca en la parte trasera del dispositivo y que nos va a permitir ubicarlo en la posición que nosotros queramos. Lo podemos colocar, por ejemplo, en una posición así más vertical, pero como se ajusta a cualquier inclinación, podemos ir deslizando hasta colocarlo en esta inclinación prácticamente a ras de la mesa para dibujar, pintar o lo que queramos. De hecho, no sé si lo veis, pero está prácticamente pegadito a la mesa. El kickstand, desde luego, es una obra de ingeniería y es una de las cosas que siempre más le hemos premiado a la gente de Microsoft. En esta parte trasera, justamente por aquí, tenemos una pestaña que antes no existía y es la primera vez que la encontramos en un producto de este estilo. Han metido una herramienta de extracción SIM en la caja y gracias a ella podemos acceder bajo esta pestañita a dos cosas fundamentales de este equipo. La primera, la memoria SSD, que en este caso es de 256 GB, tiene un aspecto muy chiquitito, muy pequeño y que vamos a poder cambiar. Cuando se nos agote o queramos actualizarla o lo que sea, simplemente desatornillamos y la cambiamos por otra memoria parecida. Y por aquí lo que nos vamos a encontrar es una ranura para meterle una tarjeta SIM que puede tener conectividad 4G LTE. Le han incorporado por primera vez a un Surface este tipo de conectividad para que podamos utilizarlo en cualquier cuestión y situación sin absolutamente ningún problema. Y eso significa irte a un aeropuerto y poderte conectar, irte de viaje por Europa y no tener que buscar constantemente una red wifi a la que conectarte, sino poder trabajar en cualquier situación y en cualquier lugar. Evidentemente, para hacer todo esto necesitamos de mucha batería. La gente de Microsoft le ha puesto una batería que en principio tendría que tener capacidad suficiente para 13 horas de uso y en la experiencia real ha sido un poquito diferente. Cuando digo un poquito diferente me refiero a que en las pruebas hemos conseguido un rendimiento de en torno a unas 7-8 horas de batería aproximadamente, con un uso intensivo con muchísimas aplicaciones al mismo tiempo utilizándose en la nube. Al final, un navegador consume muchísima RAM, consume muchísima energía, está constantemente actualizando toda la información que hay, está constantemente tirando de conectividad, así que al fin y al cabo va a necesitar de muchísima potencia de batería para funcionar de verdad. Es algo que sí que hemos notado y es algo que en reglas generales no cumple con lo prometido por Microsoft, y aquí nos llevamos una pequeña decepción. Más decepción todavía si cuando nos conectamos a redes 4G LTE la batería disminuye notablemente, llegando incluso a las 5 horas y media, 6 horas, y que sí que da la sensación de que normalmente vamos a tener que ir pegados al cargador que viene en la caja. Esto es algo a lo que yo ya estoy habituado, porque la gente de Microsoft nunca ha reinado por tener unas baterías estupendas en sus dispositivos. Desde luego los Surface Pro siempre han sido dispositivos que no tenían unas baterías brutales, pero sí que es cierto que esperaba un poquito más de rendimiento en este producto, que tiene un procesador bastante más eficiente y sobre todo que tampoco tiene tantísima potencia como para necesitar tantísima carga o por lo menos tantísima energía de una batería tan grande. Creo que al final Microsoft ha cometido el error de querer hacer un dispositivo tan delgado y tan fino que han perdido unos deseados miliamperios de batería que le hubiesen venido la mar de bien y que espero que rectifiquen en futuras generaciones. Solamente podemos agradecerles que en la caja viene un cargador de 65 vatios de potencia que carga el dispositivo a una velocidad absoluta, genial y bestial. Y también ha cambiado la pantalla de esta nueva generación de Pro X, que lo que tiene no es una pantalla tradicional como la que hemos tenido en el resto de Surface, que tenía un tamaño de 12,3 pulgadas, sino que es una pantalla de 13 pulgadas. Manteniendo el mismo tamaño del dispositivo, sencillamente han apurado los marcos, los han dejado reducidos a su minimísima expresión para que tengamos una pantalla de 13 pulgadas más grande, que en este caso tiene tecnología Pixel Sense para que tengamos bastante más nitidez de la que estamos acostumbrados en los ordenadores portátiles y se comporta más parecido a la de un tablet o la de un teléfono de última generación, y el formato es un 3 medios. Eso significa que tiene bastante más altura que el resto de pantallas tradicionales en formatos de 16 novenos, y para trabajar con diferentes ventanas divididas, la pantalla dividida con dos ventanas, pues podemos consultar muchísimo más información de un vistazo porque tenemos más espacio vertical para trabajar. Esto es un lujazo. El formato 3 medios es algo que Microsoft lleva teniendo desde hace muchas generaciones y es una de las cosas que más nos gustan, así que de momento que la mantengan porque para trabajar es tremendamente cómodo. La pantalla, por supuesto, y como era de esperar, tiene muchísimo brillo, color y nitidez, que es algo esencial y es algo a lo que yo personalmente le agradezco. De hecho, a pesar de que es un ordenador pensado para trabajar y el formato también así nos lo indica, podemos consumir contenido multimedia de vez en cuando haciéndolo bastante bien y además potenciándolo con dos altavoces frontales que son estéreo y que tienen compatibilidad con tecnología Dolby Atmos, así que son envolventes y también no triunfan en exceso, o sea, no tienen una calidad de sonido brutal, pero sí que ofrecen bastante buena nitidez, ofrecen un buen control de todos los tonos y ofrecen una muy buena experiencia. Y por último, os quiero hablar de los últimos accesorios que ha lanzado la gente de Microsoft para este dispositivo y que creo que son la panacea de los accesorios que hay ahora mismo dentro del terreno de los convertibles, o por lo menos de los tablets que pueden funcionar como si fuesen portátiles. En concreto, os hablo de este de aquí, el Signature Type Cover, que se conecta a través de unas conexiones magnéticas en la parte inferior del dispositivo, que son las mismas
mismas que ya hemos tenido en anteriores modelos de Surface desde hace muchas generaciones y que son a través de imanes, pero ojo, porque son unos imanes tremendamente resistentes, tanto que puedes sujetar el tablet utilizando sencillamente el teclado sin que tenga riesgo de caerse. A esta conexión de la parte inferior del dispositivo la complementan dos conexiones USB tipo C en este lateral y una conexión Surface Connect en este otro, que nos va a servir para recargarlo y conectarlo a algunos accesorios propietarios, y en el caso de las conexiones USB tipo C para conectarnos a pantallas, transmitir información y todo lo que podemos pedirle a un conector USB tipo C, pero también es compatible para la recarga del dispositivo, una velocidad reducida, pero que sepas que si te vas de viaje con el cargador del móvil te vale también. En el caso del teclado, que en este caso es un accesorio, cuesta, ojo, la friolera de 300 pavos, es un teclado bastante carete, pero ahora os voy a contar por qué. Tenemos la misma experiencia escribiendo que con cualquier otro ordenador Surface, y esto es de agradecer porque la verdad es un gustazo escribir con este teclado. Tiene un muy buen recorrido en las teclas, tiene una muy buena experiencia a la hora de escribir y sobre todo que emite un sonido bastante relajante, las pulsaciones son firmes, tocamos siempre la letra que esperamos, no vamos a tener ningún problema a la hora de escribir y es un gustazo. Lo digo poco, pero es que los teclados de Surface son los mejores, yo creo, ahora mismo en el mundo de los convertibles, porque además tienen retroiluminación tecla por tecla y tienen un trackpad en la parte inferior, que en este caso es de cristal, y es un trackpad que nos va a permitir movernos por el sistema operativo a la par que ejecutar algunos gestos. Lo han mejorado todo mucho respecto a anteriores generaciones, por ejemplo el sonido del trackpad, que en este caso es súper gratificante, pero también el sonido al escribir, porque suena estupendamente. Se notan las pulsaciones firmes, se nota que es una maravilla, así que yo personalmente os digo que esto es un teclado muy chulo. Pero si hay algo chulo en este teclado o algo chulo en este dispositivo es el Slim Pen. El Slim Pen es el sustituto del Surface Pen que conocíamos hasta el momento y se guarda en este pequeño espacio que le han dedicado justamente en la funda teclado. Está aquí colocado mediante imanes y aprovecha el tiempo que está guardado para recargarse. Aquí se recarga utilizando recarga inalámbrica y sustituye por fin las pilas a las que tanto asco le teníamos en anteriores generaciones. Este es el nuevo Slim Pen y la verdad es que es bastante curioso porque es un lápiz muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Reina por su aspecto plano, en vez de ser redondito como el resto de lápices es plano. Esto está guay porque para guardarlo no lo vamos a perder nunca, de hecho es una de las cosas más espectaculares que tiene, o por lo menos una de las cosas que a mí me gusta, que tú directamente lo guardas ahí, te olvidas de que existe y va ahí guardado hasta el infinito y más allá, o sea, no tienes riesgo de perderlo ni nada por el estilo, pero bueno, pierde en comodidad y pierde en naturalidad. Es un dispositivo bastante más complicado o por lo menos más incómodo de utilizar durante periodos muy largos en el tiempo, o por lo menos para escribir notas de forma habitual. Para esto era más cómodo el anterior Surface Pen, pero es que chico, no podemos pedirle todo. En la parte de arriba tiene un pequeño botón que podemos pulsar para abrir Whiteboard de la gente de Microsoft, y aquí podemos hacer diferentes tipos de dibujos, esbozos, etcétera. ¿Por qué no tienes iniciada la sesión? Tú antes estabas iniciado sesión. Después del momento de pánico estamos de vuelta. Bueno, pues aquí podemos crear como si fuese una pizarra diferentes tipos de esbozos y dibujos. Ya sabéis que en este caso el lápiz es sensible a la presión que ejercemos, así que si queremos hacer un trazo más grueso simplemente tenemos que apretar más sobre la pantalla y detecta nuestros niveles de presión. Y por la parte trasera, esta zona en la que se encuentra el botón también es una goma de borrar, así que podemos escribir y sencillamente darle la vuelta para borrar cualquier tipo de esbozo que hagamos sobre la pantalla. Una de las cosas que me gusta de este producto y en concreto de esta aplicación es que a la hora de escribir, presentar o elaborar cualquier tipo de dibujo nos sirve para, por ejemplo, hacer corrección de las formas geométricas que hagamos, un cuadrado perfecto o un triángulo, o por ejemplo podríamos hacer un círculo y que nos lo haga un círculo de verdad y no el churro ese que me sale a mí al hacerlo con la pantalla así, o incluso si partimos un cuadrado por la mitad nos crea una tabla de forma automática, tabla en la que podemos escribir y que se va ampliando según nuestras necesidades para crear una tabla inteligente y que podamos utilizar en la mayoría de situaciones para hacer presentaciones o para crear cualquier tipo de esbozo en la pantalla que nos pueda servir. Cuando hemos terminado con el lápiz vuelve directamente a su zona aquí reservadita hasta la próxima vez que lo necesitemos. Se acopla mediante imanes y lo tenemos ahí a nuestra disposición para cuando queramos usarlo, pero sobre todo sin el riesgo de perderlo. Y ahora la duda de verdad, ¿lo recomiendo o no lo recomiendo? Bueno, pues esto es un producto muy avanzado a su tiempo. ¿Por qué? Porque el procesador ARM de momento no tiene las suficientes características que necesitamos de un portátil profesional, o por lo menos no cumple
con todo lo que podríamos necesitar en nuestro día a día. Eso no implica que no me guste, por supuesto que me gusta, es un dispositivo que me encanta, que me enamora, pero ojo, es que son 1.149 euros. 1.149 euros de un dispositivo que está muy limitadito. Es más barato comprarte un iPad Pro que tiene muchísimas más posibilidades a día de hoy y que sobre todo tiene más apoyo por parte de desarrolladores, tiene muchísimo más ecosistema detrás. Me parece que Microsoft ha dado un paso súper valiente, ha dado un paso muy valiente de crear un dispositivo que reinará muy pronto en futuras generaciones cuando de verdad tengamos un ecosistema ARM creado en el mundo y que todo el mundo piensa en ARM. Microsoft será uno de los pioneros y sobre todo podremos decir que son uno de los que más evolucionado está, sobre todo por la experiencia. Pero de momento esto es un dispositivo muy comprometido que personalmente no puedo decir que te recomiendo comprarte ya, igual que sí que te recomiendo comprarte ya cualquier otro producto Surface que hay ahora mismo en el mercado. Así que esto por favor tenedlo en cuenta y si tenéis dudas adicionales no dudéis en dejármelo en la descripción. El precio, como os he dicho, el modelo más básico con 8 GB de memoria RAM y 108 GB de almacenamiento interno desde 1.249 euros en la página web de Microsoft. Te dejo el enlace en la descripción. Y que sepáis que el teclado, junto con el Slim Pen, cuesta la friolera de 294,99 euros. Así que al precio del tablet como tal, le tienes que añadir otros 300 pavos que cuesta el teclado con su Slim Pen y que son accesorios indispensables y que en ningún momento te puedes ahorrar, porque el teclado por lo menos es esencial y lo vas a necesitar sí o sí para sacarle partido a este dispositivo. Dicho esto, un producto súper chulo que me genera muchas dudas, pero que me ha encantado utilizar y que creo que para mi día a día de momento sí que cumple con las necesidades. Ahora tienes que estudiar y evaluar si también cumple con las tuyas y esto es algo muy importante. Si quieres saber si elegir entre el Surface Pro X o el Surface Pro 7, que son los dos últimos modelos de Surface Pro que se han lanzado a la venta, no te pierdas nuestra comparativa, que va a estar muy prontito publicada en el canal y vamos a enfrentar aquí en esta mesa de análisis los dos dispositivos para que sepas todas y cada una de las características importantes sobre ellos y cuál ha sido su experiencia real al utilizarlos. Nosotros nos vemos como siempre en el próximo review, unboxing, comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!